En 1975, John Williams compuso esta música estremecedora para la película Tiburón. La cinta, dirigida por Spielberg, llenó las salas de cine y vació las playas de medio mundo. Aún hoy, esos compases icónicos que van increciendo siguen conectando con la imagen de una aleta dorsal surgiendo del agua o unas tremendas fauces de tiburón blanco prestas a devorarnos. La creación de Spielberg, la novela de Peter Benchley que la inspiró y otras muchas creaciones e informaciones incorrectas han alimentado una leyenda que asocia a los tiburones con animales peligrosos y violentos. Los tiburones son los vertebrados más antiguos del planeta. Habitan los mares desde hace millones de años y gracias a su extraordinaria capacidad de adaptación han logrado sobrevivir a varias extinciones masivas. Sin embargo, en la actualidad, un tercio de las especies descritas se encuentran en peligro de extinción por la actividad humana. Paradójicamente, el animal amenazador está amenazado, pero su presencia es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos y nos aporta mucho más que un temor infundado o la cotizada sopa preparada con su aleta. Soy Carmen Guerrero y hoy en Ciencia para Leer nos sumergimos sin miedo en el mundo de los tiburones. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Para derribar falsos mitos y conocer cómo son en realidad estos animales, nos visitan dos personas que llevan décadas estudiando su evolución, su morfología y su comportamiento. Claudio Barría es doctor en Ciencias del Mar y biólogo marino especializado en la ecología y conservación de tiburones y rayas. Y Ana Colmenero es doctora en Ciencias del Mar. Ella es investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, donde centra su trabajo en la biología y ecología de tiburones y rayas. Ambos han escrito Tiburones, un libro de nuestra colección de referencia que sabemos de. Hola a los dos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias a ti, Carmen. ¿Vosotros, Claudio y Ana, sentisteis miedo cuando visteis por primera vez la película de Spielberg? Miedo especialmente no, pero la verdad es que la película me impresionó muchísimo. O sea, esa música, esa tensión, es imposible que no te marque. Y Claudio, ¿tú qué sentiste? Los que pues un poco nacimos al lado del mar, pues siempre nos hemos preguntado qué hay detrás. Y si no buceábamos, pues esta era la herramienta que teníamos. O sea, los directores nos mostraban ciertas cosas. A mí lo que me generó fue muchísimas más preguntas. Una de las finalidades del libro que habéis publicado y de vuestro trabajo en general es desmentir las leyendas sobre los tiburones y contar su verdadera historia. Así que para dejarlo claro desde el principio, ¿son tan agresivos y peligrosos como nos han hecho creer los tiburones, amigos? No, los tiburones no son agresivos por naturaleza. Los incidentes que ocurren se dan normalmente cerca de la costa, con zonas con mucha turbidez, donde ellos realmente no pueden ver bien. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que su sentido del tacto lo tienen en la boca, pero ellos no van a atacar por naturaleza. En la presentación comentaba que los tiburones empezaron a poblar los mares hace millones de años. ¿Cuándo surgieron y cómo han conseguido adaptarse y sobrevivir a extinciones que, por ejemplo, los dinosaurios no lograron superar? Tu esqueleto está formado principalmente de cartílago. Este cartílago hace que los tiburones sean mucho más flexibles y tienen muchas ventajas a nivel energético. Segundo, los tiburones viven en el agua. Entonces, cuando se generan estos cambios medioambientales que provocaron las extinciones masivas, generalmente se provocaron más fuerte, fue mayor su impacto en las zonas terrestres que en las marinas. Los tiburones tienen la capacidad de desplazarse hacia las profundidades, por tanto, estas profundidades funcionan como una especie de búnker. Luego tienen otras capacidades como comer diferentes cosas y pues si su presa pues deja de existir, se pueden adaptar y pueden comer otros alimentos, no son tiquismiquis a la hora de alimentarse. Y después tienen pues otras estrategias como la capacidad reproductiva. No apostaron todo a reproducirse de una manera, sino que ocuparon diferentes estrategias reproductivas que si no funciona una, pues este modelo hace que funcione la otra y así han llegado hasta nuestros días, hasta la actualidad. ¿Y hay algún tiburón prehistórico que sea especialmente icónico o importante? Pues el megalodón, creo que es. También ha protagonizado alguna película, ¿no? Exacto, el tiburón icónico por excelencia, ¿no? O sea, fue el animal, el depredador más grande que jamás ha existido.
y bueno, con unos dientes que tenían el tamaño de una mano humana, o sea, era un animal impresionante, ¿no? Y al ser uno de los linajes más antiguos, surcando las aguas marinas, también los tiburones son muy diversos, así lo explicáis en el texto. ¿Cuántas especies se conocen? Y no sé, si destacaríais alguna. Hay alrededor de 560 especies, alrededor de 600 especies de tiburones. Si hay que destacar algunas, es que claro, esta pregunta para mí es... Entre 560, claro, ¿a quién quieres más? ¿Al primer hijo, al segundo, al tercero, no? Es que eso es lo que me suele ocurrir, pero a ver, hay tiburones que son muy, muy pequeñitos, que viven a grandes profundidades. Por ejemplo, los tiburones negritos que los podemos encontrar en España, que tienen una piel como de terciopelo, de hecho también se les llama tiburones de terciopelo, tienen bioluminiscencia. Luego tenemos a los grandes, que son más llamativos para la mayoría de las personas, como el tiburón ballena, por ejemplo, que tiene estas especies de manchas que son características de cada individuo, como una huella digital. Hay una variedad de tiburones que, como hablábamos anteriormente, hacen de alguna manera que este linaje, que este modelo siga existiendo, porque si tienes de todo, pues estos después pueden, de alguna manera, en tiempos evolutivos, pues pueden seguir desarrollando. Tiburón toro, tiburón vaca, tiburón ballena, tiburón tigre, tiburón cerdo. A mí esto me llama muchísimo la atención porque muchas especies tienen nombre de otros animales. Damos nombres bueno, pues por su forma o por su comportamiento, pero son totalmente aleatorios y más que nada para nosotros reconocer, ¿no? Las especies, ¿no? O sea, es totalmente humano, nada científico. Y esa diversidad que comentaba Claudio más en profundidad, ¿hace también que estén en todos los mares o hay alguno que se les resiste? ¿Hay algún rincón marino que por ahí no están? La verdad es que hasta ahora han sido capaces de colonizar todos los mares excepto las grandes profundidades, las trincheras abisales que les llamamos, estas zonas de 9.000, 10.000 metros de profundidad, pero los tiburones están en todos los océanos, en todos los mares, hay tiburones de río, hay tiburones en estuarios. Hablar de su anatomía es como punto obligado. ¿Qué nos podéis contar de la anatomía de los tiburones? Tienen una mandíbula que son capaces de proyectar hacia afuera porque no está fusionada con el cráneo. Por tanto, pueden extenderse ya nadando, ya llegan rápido, pero a la vez pueden sacar la mandíbula del cráneo, por decirlo de alguna manera, y pueden capturar a su presa de esta manera. Luego, esta mandíbula está cubierta tiene muchísimos dientes. De hecho, hay tiburones que pueden tener más de 20.000 dientes a lo largo de toda su vida. ¿Y qué hay de los sentidos? Creo que los escualos están muy bien equipados para percibir señales externas, ¿no? Aparte de los 5 sentidos que comparten con nosotros, tienen 2 sentidos más, que uno de ellos es la línea lateral, para notar vibraciones y cambios que puede haber en la presión del agua, ¿no? Y luego tienen otro superpoder, que son las ampollas de Lorenzini, en las que pueden detectar los campos eléctricos, como puede ser el palpitar de los corazones de sus presas que están enterradas, y los campos magnéticos terrestres también detectan, y eso les ayuda pues pues con sus migraciones y para identificar sitios concretos a la hora de aparearse. Y decís también que el cortejo y el apareamiento de los tiburones supone uno de los capítulos más sorprendentes de la biología marina. ¿En qué consiste? El macho persigue a la hembra durante horas o durante días y hace círculos a su alrededor, o sea que tiene unos patrones característicos para que ella tenga su atención, ¿no? Y también se producen algunos mordiscos para intentar agarrarla. Entonces, cuando ella decide que él es el macho con el que se va a parear, se alinean los dos, tanto macho como hembra, y entonces es cuando se produce el apareamiento. El macho introduce los claspers dentro de la hembra, que se abren como si fueran un paraguas y queda enganchado a ella. Ahí se produce la inseminación y entonces ya desaparece él. Y la verdad es que lo que comentaba antes Claudio, ¿no? O sea, los patrones reproductivos que tienen son increíbles porque tienen van desde el oviparismo, o sea, que producen huevos, hasta viviparismo placentario, aplacentario, e incluso se ha documentado hasta partenogénesis, o sea, que reproducción de la hembra sin la presencia de macho. Un tiburón
que ha sido avistado en Marbella, que los expertos en tiburones, como siempre, dicen, no, esto no hace nada, es inofensivo. Bueno, y es que aquí estamos viendo las imágenes y asustan, porque es que puede alcanzar hasta 10 metros de tamaño este tiburón. Se trata de un tiburón peregrino de gran dimensión que veían desde las costas de Marbella. El vídeo fue capturado por esa empresa marítima, pero se trata de un ejemplar que no se alimenta de bañistas. Bueno, estos periodistas informaban el verano pasado en un programa de La Sexta sobre el avistamiento de un tiburón peregrino. Explicaban con cierto escepticismo que este tiburón no se alimenta de bañistas, sino de plancton. ¿Qué comen entonces los tiburones? Bañistas ya sabemos que no. Hay tiburones que se alimentan de plancton, que son unos organismos diminutos, que son crustáceos y peces muy pequeñitos que van flotando, ni siquiera tienen la capacidad de nadar por sí solos. Hay tiburones que son carroñeros, que se pueden alimentar de animales muertos que están flotando. Y luego, pues hay tiburones que se alimentan de cefalópodos, que son como calamares, pulpos, jibias, pequeños peces. ¿Por qué decís que actúan como arquitectos de los ecosistemas marinos? Porque de alguna manera diseñan la estructura del ecosistema. Nos vamos a imaginar que la red trófica, la red alimenticia marina, es como un castillo de naipes. Si quitamos las cartas de abajo, que serían como el plancton, el castillo se va a derrumbar y nosotros hablamos que esto es una regulación que es bottom-up. Pero hay otra manera de estructurar el ecosistema que es top-down, que es el que ejercen los depredadores que están en la parte alta. Muchas veces estamos construyendo nuestro castillo de naipes, sacamos la parte de arriba y el castillo de naipes se derrumba. Pues esto es lo que hace un tiburón. Estructura de arriba a abajo, top-down. Entonces, si los tiburones desaparecen, esta estructura que tenemos ahora del ecosistema se puede desarmar. Y también resaltáis que cumplen otra función muy importante como conectores ecológicos. ¿Qué significa este término? Bueno, los tiburones se desplazan grandes distancias a la hora de hacer migraciones y también en la columna de agua, o sea, desde pocos metros hacia el que llega a mayor profundidad son unos 4.000 metros aproximadamente. Lo que hacen es conectar diferentes sistemas y diferentes ecosistemas también. Por ejemplo, los tiburones, hay algunos que comen a pocos metros de profundidad y entonces el resto de presas que tienen y sus desechos metabólicos van en la columna de agua hacia abajo y lo que hace es que esta energía o este alimento llegue a capas más profundas. Esto propicia también un poco el transporte activo, ¿no?, del carbono en diferentes capas y a eso es a lo que le llamamos conectores ecológicos. Y si volvemos a ponernos antropocéntricos, ¿qué beneficios directos nos aportan los tiburones? Decía yo en la presentación, más allá de la sopa de aleta de tiburón, por favor. Está la aleta de tiburón que generalmente se come en los países asiáticos, pero no podemos negar que España es un gran consumidor de tiburones. Uh-huh. Entonces, claro, el primer beneficio es alimenticio. Pero también hay aplicaciones como que utilizamos a nivel, por ejemplo, de biomimetismo, por ejemplo, que copiamos de cosas de tiburones. Un ejemplo de ellos son los dentículos dérmicos, que son una especie de dientes por los cuales están cubiertos los tiburones. Esto a los tiburones les permite nadar más rápido, entre otras cosas. Pues hemos imitado esta estructura y a partir de allí pues esta estructura se ha replicado en aviones, en barcos, entonces se disminuye el roce y por ende los aviones y los barcos pueden ir más rápido y pueden ahorrar combustible y no solamente pueden ir más rápido, sino que también se contaminan menos, por ejemplo. ¿Qué más? Pues el turismo también. Aunque no, la mayoría de la gente no lo cree, hay muchísimas personas que quieren ver tiburones en su ambiente natural. También medicina, el escualeno, que se ha utilizado, por ejemplo, en vacunas, por ejemplo, como la que tuvimos hace no mucho tiempo, del COVID-19, se utiliza como un adyuvante. Vamos a escuchar otra noticia. Vamos a mostrar la noticia que publica el diario británico The Sun. Fíjense, con un mapa de nuestro país y los 4 tiburones que se han encontrado en nuestras costas en la última semana. The Sun avisa a los turistas sobre el peligro, dicen, de venir a España.
En este caso, la periodista habla en Radio Televisión Española de la noticia aparecida en el periódico The Sun en junio de 2023 a propósito de varios avistamientos de tiburones en costas españolas. Y bueno, aquí volvemos a ver que el miedo y la exageración sigue vendiendo si se habla de estos animales, aunque sean datos erróneos o al menos sacados de contexto, ¿no? Uh-huh. Es muy preocupante porque tiene consecuencias reales con la conservación de estos animales, porque más de un tercio de la población de tiburones se encuentra amenazada de extinción. Las causas principales son antrópicas, son humanas, o sea, la pesca tanto dirigida como accidental, el comercio de aletas, la contaminación, y además esto se añade a que la mayoría de las especies son muy vulnerables porque tienen un crecimiento muy lento, una madurez sexual muy tardía, son muy longevos, tienen pocas crías, y todo esto hace que la resiliencia a los cambios antrópicos, que sean poco resilientes a estos cambios. ¿Y se ha tomado alguna medida para proteger a las especies amenazadas? A nivel un poquito más global, pues en el último tiempo se crearon las áreas ISRAs, que son áreas importantes de conservación para los tiburones y rayas. Luego hay áreas protegidas que están destinadas para otro tipo de especies, pero también ayudan a que las especies de tiburones que habitan en esa zona puedan seguir prosperando de alguna manera. Y después a nivel nacional hay dos medidas. La primera es el listado de especies protegidas, donde el Estado dice, ojo, estas especies están protegidas, hay que cuidarlas, no se pueden pescar, no se pueden comercializar ni subir a bordo. Y luego hay un catálogo donde dice, pues, tenemos que estas especies que están protegidas son importantes y tenemos que hacer algo para evitar su desaparición. Sí, porque creemos que en España no hay tiburones, pero se han registrado casi 76 especies de tiburones. Entonces, pues hay que hacer algo por ellas. La riqueza de nuestra fauna nunca deja de sorprendernos. Como la semana pasada, cuando en aguas de San Cristóbal, en Gran Canaria, los pescadores Marcos Hernández y Ramón Santana estaban buscando alfonsinos y merluza canaria que se pesca a unos 900 metros de profundidad y se toparon con algo que no se imaginaban. Nada menos que un tiburón duende, uno de los tiburones más peculiares y misteriosos que existen, ya no solo por lo raro de sus avistamientos, sino por su extraña morfología que presenta un tono blanquecino y además un morro aplanado y largo. Este es uno de los contenidos que la asociación Cat Sharks publica en sus redes sociales, asociación a la que los dos pertenecéis, y me gustaría que me contarais cuál es su labor. Es la asociación no de tiburones, porque no hay tiburones en la asociación de personas amantes de los tiburones, yo creo más grande que hay en España ahora mismo, y son personas pues que se dedican a investigar, a divulgar y a compartir el amor y el conocimiento que tienen, pero siempre basados en ciencia, que es lo importante. Una vez que hacemos esta ciencia, queríamos llegar a la gente de a pie, la ciudadanía. Y la tercera es que una vez que la ciudadanía está informada, pues ahora ya se le puede pedir a los administradores y gestores pues que puedan hacer algo por estas especies, que fue lo otro que hablamos anteriormente. Entonces, aunque es difícil, la idea es completar el ciclo. Y además ahí la ciencia ciudadana también parece ser otra vía para trabajar en la protección. Ahí, ¿qué proyectos están en marcha de ciencia ciudadana en relación a protección de tiburones? Sí, la ciencia ciudadana es la colaboración o la recogida de datos por parte de la ciudadanía, ¿no? Gracias por ejemplo, a la ciencia ciudadana, uno de los proyectos que llevamos a cabo fue el de las ISRAs, el de las áreas de interés para tiburones y rayas. Y fueron grupos de buceadores que estaban en unas zonas determinadas y con sus fotografías y sus reportes de la presencia de ciertas especies allí, conseguimos averiguar que, que se estaban agregando, que se estaban reproduciendo o diferentes actividades que hacen que nosotros no las podemos reconocer porque, como comentaba, no estamos en el agua continuamente. Entonces nos aporta toda esta información y podemos hacer intentar proponer estas medidas para gestionar, ¿no? En el libro dedicáis un capítulo a la representación de los tiburones en el arte y explicáis que no siempre tuvieron esa imagen de sanguinarios temibles, al menos en el Pacífico, ¿no? Parece que allí no eran tan temidos. En esta zona más occidental, por llamarlo de alguna manera, sí que los tiburones han estado
ligados y asociados un poquito al temor. Lo que sucede en el Pacífico, en las islas del Pacífico, es completamente diferente. Por ejemplo, en Hawái hay un dios que se llama Umakwa. No sé si habéis visto Vaiana. Sí, tengo una hija de 12 años y uno de 9. La he visto varias veces. Pues lo que ocurría, los tiburones para ellos era una representación de sus ancestros. Entonces, de alguna manera, cuando morían, sus ancestros se trasladaban a un tiburón o a una manta y desde el mar ellos se sentían protegidos. Entonces era una relación súper bonita. En las Islas Fiji también, en Tacubaya, por ejemplo, lo que hacía era guiar a los pescadores a través de los pequeños puertos que tenían y los arrecifes para que ellos pudiesen llegar sanos y salvos a casa. Ya sabemos que en Occidente ha predominado el temor, entre otras, por la novela de Benchley y la película de Spielberg, que fue un punto de inflexión para la imagen de los escualos. ¿Es cierto que Benchley se arrepintió de haber escrito su novela? Sí, después de años reconoció el daño que había hecho a los tiburones, es su novela, y la caza indiscriminada que había provocado, y se implicó activamente en la conservación de los escualos. Sí, es una fundación también después. Sí. La música también ha tenido a los tiburones como elemento de inspiración. En el año 1994 sonaba esto. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Hey, don't let your fingers dangle in the water. La banda de rock Morphine sacó un tema dedicado a los tiburones, Sharks Patrol These Waters. Aquí hay un fan del grupo, o por lo menos de la música rock, ¿no? Sí, de la música rock, sí. Y la verdad es que es curioso porque este grupo Morphine utilizaba Mark Sandam, que es el vocalista, el que hemos escuchado. Tiene una voz así como muy potente, muy baja, y además utilizaba un bajo de solo 2 cuerdas. Y un saxofón barítono, que es todos instrumentos muy bajos, que fue como una de las bases utilizaron mucho el jazz. Y claro, si nos ponemos a pensar, los tiburones son especialistas también en captar los infrasonidos. Incluso o sea que de alguna forma los estaba llamando. De alguna forma puede ser que hasta los estaba llamando. Bueno. Una década más tarde, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo corearon esto. Aquí el tiburón no aparece como asesino. No. Así que, a ver, hay un poco de esperanza, ¿no? Con esto de las imágenes y de las creaciones relacionadas con los tiburones y su proyección. Antes era como todo muy oscuro, muy gris, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos información por todos lados y si tú quieres realmente revertir este sentimiento, o sea, puedes hacerlo, ¿no? Y además, bueno, nos hemos encontrado en muchos talleres que hemos hecho que hay muchísimos niños pequeños que saben muchísimo de tiburones. Es increíble, o sea, les fascinan al mismo nivel que los dinosaurios, casi, te iba a decir, ¿no? son los nuevos dinosaurios. Sí. Y eso, bueno, pues eso está muy bien, que las nuevas generaciones sigan así y que se hagan, bueno, pues este tipo de canciones para que, bueno, acercarlos más, ¿no? Antes de pasar a nuestras secciones habituales, os propongo hacer una sección express para desmontar prejuicios sobre tiburones. ¿Os animáis? Venga. Pues a por ello. Muchos bulos, poca evidencia. Ahí estaba la cabecera que ya hemos usado en algún otro capítulo, porque en ciencia hay mucho que desmentir. Así que, Claudio, Anabel, yo os digo una frase y vosotros me decís si es cierta o es bulo y por qué. Si sangras, un tiburón te atacará inmediatamente. ¿Verdad o bulo? Bulo. No, a ver, sí que los tiburones son capaces de detectar una cantidad pequeña de sangre a muchos metros de distancia, pero la sangre es de sus presas, no la sangre de seres humanos. Entonces sí que son capaces, pero no van a ir a por nosotros. Vamos con otra. Los tiburones son depredadores solitarios, ¿verdad o bulo? Bulo. Otra vez mal. A ver, sí, aclaremos esto. Hay muchas especies de tiburones que son sociales y se agrupan pues para hacer migraciones o para reproducirse. O sea que no son animales solitarios. De hecho, hay estudios que demuestran que durante varios años algunos tiburones requiem iban con la misma pareja de caza. O sea,
no vamos a decir que tienen amigos, pero prefieren a ciertos tiburones sobre otros. Vamos con otra. Los tiburones pueden entrar en trance, ¿verdad o falso? ¿Verdad? Esto necesito que me lo expliquéis. Bueno, tienen lo que comentaba antes, ¿no? Uno de sus superpoderes, estas ampollas de Lorenzini, que cuando se les toca entran en un estado de inmovilidad tónica, ¿no? Entonces se relajan totalmente y tú puedes, bueno, hay imágenes de vídeos de gente que los voltea y esto, o sea, no, están totalmente en trance, literalmente. Vamos con otra. Los tiburones tienen cerebros muy simples, como el de un pez. Bulo. Dory ha hecho daño aquí también, ¿no? Muchísimo. Bastante. Pero sí que son animales inteligentes. Bueno, tienen cerebros complejos, ¿no? Y zonas cerebrales muy desarrolladas, como por ejemplo los bulbos olfativos. Sí, tienen la capacidad de aprender también. También. O sea, se han hecho experimentos y los tiburones y otros peces, no vamos a dejar de lado los peces óseos, que también molan, también tienen capacidad de aprender. Así que ya que estamos descartando bulos, pues descartemos esto del cerebro de pez. Sí, no, la memoria de pez no es cierto, no, para nada. Tienen visión de 360 grados, ¿verdad o falso? Tiene los ojos puestos están situados en una posición en la que les permite tener esta visión de 360 grados. Vamos con el último. Hay tiburones que caminan. Bueno, en fin, ¿verdad o falso? Cierto, verdad. Es un tiburón, Mycelium, ¿vale? Es del género Mycelium, que son tiburones de costa y tienen la capacidad de salir del agua y arrastrarse por entre medio de las piedras para poder capturar su alimento. Sí, utilizan las aletas para poder desplazarse, entonces por eso. Bueno, pues con estos tiburones que pasean por el mar terminamos la sección y damos paso a nuestras secciones habituales. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Claudio, Anabel, ¿cómo habéis llegado a dedicaros a la investigación en tiburones? ¿Qué o quién os hizo decidiros a trabajar en ciencia? Sí, en mi caso fue por pura, curiosidad, ¿no? O sea, soy de una ciudad que está tocando al mar y de pequeña iba en el mar y me encantaba meter la cabeza debajo del agua. Y cuando fui un poquito más grande tuve la oportunidad de poder hacer un bautizo de buceo. Todavía no tenía los 18 y cuando metí la cabeza dije, es que yo necesito seguir aprendiendo de lo que ocurre aquí abajo, ¿no? Y además tenía una fijación por el tiburón ballena, no me digas el por qué, y viajaba para poder verlo, ¿no? A los sitios, a buscarlo, y luego esto se convirtió en que no solo era el ballena, sino que quería seguir viendo nuevos tiburones y cómo se comportaban, dónde vivían, cómo... Entonces todas estas curiosidades te llevan a dedicarte a ellos, ¿no? Yo en realidad me especialicé en pesquerías y considero además que son un grupo súper importante para los humanos, para nosotros, y que están muy poco estudiados y necesitamos saber muchísimo más de ellos para poder protegerlos, ¿no? Entonces ese es como mi aliciente, ¿no? Para el contacto con ellos. Claudio, ¿tú cómo te sumergiste en este mundo? Yo es que vengo de familia de pescadores. Entonces, cuando mi familia, mis tíos desembarcaban la pesca, pues generalmente desembarcaban los peces óseos, merluzas y estas cosas que habitualmente comemos. Y de vez en cuando, pues aparecían unos animales que eran diferentes. Tenían unos ojos especiales, unos dientes especiales, una piel diferente. Y me llamó la atención. Terminé estudiando biología marina. Entonces dije, pues si esto no los estudia nadie y a mí me encantan, ¿por qué no los voy a estudiar? Y no solamente estudiarlos, sino defenderlos e impedir que desaparezcan. Y pues en eso estamos. La contraportada. Y ya para terminar os pido una contraportada sonora de vuestro libro. ¿Quién me la hace? Tiburones es como una invitación, ¿no? a mirar al mar sin miedo, ¿no? Y aprender a conocer sus habitantes más incomprendidos, que son los tiburones, y descubrir que protegiéndolos a ellos, ¿no? Nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Y el libro pues aporta todo este conocimiento que
que esperemos que entretenga y que guste a los lectores. Claudio Barría y Ana Colmenero, investigadores expertos en ecología y conservación de tiburones y rayas y autores del libro Tiburones, muchas gracias por contarnos parte de la verdadera historia de estos escualos fascinantes. A vosotros. Hasta aquí llega este capítulo de Ciencia para Leer, repleto de aletas, cartílagos y de filas de dientes que no siempre deben asustarnos. En el montaje y la producción han estado Erika Delgado y Yaisa González, y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.